Buenos días a todos y bienvenidos a una reunión especial de Hay una Solución. Hoy es 18 de julio del 2020. Esta reunión está siendo grabada, pero solo el audio va a ser publicado. Nuestro compañero esta mañana es Francisco, quien tiene muchos años en AA y tiene un muy buen mensaje para compartir con nosotros acerca de las tradiciones. Las opiniones expresadas aquí en esta reunión son de los miembros particulares y no representan a CCA ni a AA como un todo. Los programas de los 12 Pasos no tienen ni celebridades, ni líderes, ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Y Francisco es una de estas personas. Y ahora, con gran gusto, les presento a nuestro compañero Francisco. Adelante, Francisco. Gracias, Clara. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Me llamo Francisco y he vivido la experiencia alcohólica y estoy muy agradecido con mi poder superior. El día de ayer no bebí, hoy estoy vivo y lo más importante es que hoy quiero vivir mi programa. Y agradecido con el grupo por esta oportunidad de compartir un poquito de experiencia. No es tanto el tiempo que tenga uno en los grupos o en las agrupaciones, sino realmente la experiencia que hemos adquirido día tras día, ¿no? Y capitalizar esa experiencia en una transformación de vida. Entonces, importante para mí, las tradiciones son un complemento. Nuestro logotipo de Alcohólicos Anónimos es un triángulo en un círculo. La base, el fundamento del triángulo son los 12 pasos de recuperación, pero los 12 pasos de recuperación están firmemente cimentados en lo que son estos otros dos legados, que es el servicio y las tradiciones. La unidad, el servicio y la recuperación. Y la unidad que buscamos a través de nuestras tradiciones. Quisiera empezar esto de las tradiciones solo recordando que las tradiciones es una recopilación de todas las experiencias vividas por todos estos seres humanos que empezaron a conformar un grupo de AA, ¿no? Hace 85 años, y sus experiencias de cómo convivir y cómo permitir que este grupo o estos grupos sobrevivieran a uno de los enemigos principales que tenemos los adictos, que se llama ego. Cómo poder sobrevivir en estos grupos aún a pesar de nuestro egocentrismo. Y estas tradiciones fueron labradas con sufrimiento, con dolor, con miedo, con frustraciones, con muchas ideas alocadas a lo largo de todo el tiempo antes de que fueran creadas estas tradiciones. Fueron experimentadas, fueron lloradas, fueron sufridas y después fueron plasmadas estas sugerencias para podernos guiar en el camino de poder reconocer que las tradiciones están para poder hacer que los grupos permanezcan. Porque si un grupo no permanece, el adicto como yo tiene menos posibilidades de sobrevivir en un mundo donde no hay un grupo, donde no hay una recuperación, donde no hay una salida. Entonces, la importancia de las tradiciones es poder mantener estos grupos y saber cómo convivir adentro de estos grupos, aún a pesar de nuestras personalidades, aún a pesar de muchos de nosotros, ¿no? Hemos buscado a través del prestigio, que hemos buscado a través del poder, que hemos buscado a través de impactar a los demás, tratar de imponer nuestras condiciones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, las formas como se deben o se tienen que hacer las cosas. Y entonces las tradiciones fueron precisamente hechas por nuestro poder superior a través de la experiencia de cada uno de estos miembros. Imagínense cuántos miembros, cuántas experiencias tuvieron que haber vivido antes de ser creadas estas tradiciones y que lo hemos venido experimentando a lo largo de 85 años de experiencia. Entonces, hoy yo me siento afortunado de estar en un tiempo donde solo me permito recoger estas experiencias para saber lo que vivieron, lo que experimentaron, sus miedos, cómo los afrontaron como grupo,
y entonces tomar la propia decisión en cada uno de los grupos para poder llevar esta unidad. Primero, para empezar, al grupo, porque yo sin el grupo muero. O sea, un adicto sin grupo, sobre todo un alcohólico sin grupo, tiene firmada una sentencia de muerte. Al menos ese es mi caso personal. Si yo no tuviera un grupo, que es la medicina que yo necesito, o el instrumento que yo necesito para conectarme con la medicina que necesita mi ser para poder vivir estas 24 horas sin consumo, pues entonces estaría muy difícil. Por eso es importante lo de las tradiciones. Curiosamente, a lo largo de mi experiencia, pues me di cuenta que cuando hablábamos de tradiciones, la gente no se entusiasmaba tanto, ¿no? Hablas de recuperación y todo el mundo está interesado, pero hablan de tradiciones, ay, tengo otra cosa que hacer, ay, eso no es tan importante. Cuando las tradiciones, en todo este caminar me he dado cuenta que no nada más es solo para llevarlo a nuestros grupos, sino también para llevarlo a todas las relaciones humanas que yo tengo afuera. Porque uno de los problemas principales del adicto como yo es que está incapacitado para relacionarse auténticamente con los demás seres humanos. O sea, yo tengo una incapacidad para relacionarme auténticamente, verdaderamente. Normalmente yo me relaciono con otros seres humanos a través de mis carencias, a través de mis necesidades, a través de mis huecos, de mis vacíos, de mis heridas emocionales, de mi historia, de mis expectativas. De todo eso me relaciono con los demás para tratar que lo externo, los otros seres humanos, me den o me llenen todo aquello que no ha podido ser llenado conmigo mismo. Y entonces voy ya afuera a establecer estas relaciones tratando de obtener aquello que yo requiero. Y si recordamos que el problema, uno de los problemas fundamentales del adicto como yo, es la baja autoestima o la no tener autoestima, pues entonces lo que voy a hacer con esta nula autoestima es ponerme máscaras para tratar de relacionarme con los demás, para tratar de impactar a los demás y creen una idea de lo que yo pretendo o quiero ser, pero no aceptar quién soy, y de esa aceptación total de quién soy, poder salir de mí para mostrarme tal como soy en todas las circunstancias, en todos los lugares, con todo tipo de personas, porque ya no tengo que tener una colección de máscaras para ponérmelas y tratar de impactar primero en la casa, después en el trabajo, después con los amigos, después con el grupo, sino el programa de recuperación me va a llevar a ser auténticamente quien yo soy. Y cuando estás reconociendo quién eres, entonces puedes ser el mismo en todas las circunstancias y en todo momento. No, en el grupo voy a ser el generoso, el dadivoso, el servidor, y en casa voy a ser el tacaño, voy a ser el iracundo, voy a ser... No, esta experiencia de la recuperación me va a llevar, junto con las tradiciones, a llevar esta experiencia a todos nuestros asuntos, dice la literatura, ¿no? Dice, en nuestros principios, dice, llevar todo esto a todos los asuntos de nuestra vida, a todos los lugares donde yo estoy experimentando. Entonces, de aquí parte, primero, la importancia de que yo necesito un grupo, porque sin el grupo no tengo posibilidad de recuperación. Y si yo no me recupero, muero. Puedo estar vivo, pero como viví mucho tiempo, ¿no? Muerto en vida, diciendo que vivía, pero no estaba viviendo, estaba sufriendo con la vida. Entonces, estas tradiciones se fueron formando, y en el transcurso de esta formación, de estas ideas, de lo que iba surgiendo con los primeros miembros, yo quiero que se imaginen a esos primeros alcohólicos en aquellos años de los años 30, ¿no? Que teníamos nosotros muchas ideas, o se tenían muchas ideas con respecto al alcoholismo. Se tenía al alcohólico con una idea moral de que el alcohólico no tenía la fuerza de voluntad para poder dejar de beber, ni siquiera se le consideraba una enfermedad. Los adictos éramos señalados, ¿no?, como parte de la escoria de la sociedad. Y entonces cuando se empezaron a formar estos pequeños grupos, pues empezaron a tener miedo, en primer lugar, ¿a qué? A que los juicios, las opiniones de allá afuera
deshicieran estos pequeños grupos donde la gente empezaba a encontrar comprensión, puente de comprensión, una identidad con otro ser humano que pensaba, sentía, actuaba igual, exactamente igual, donde no se juzgaban a sí mismos porque padecían lo mismo. Estos primeros integrantes de la agrupación como tal tenían que seguir ciertas formas o normas por miedo a que el grupo desapareciera y por lo tanto regresar a esas angustias, porque muchos de los primeros integrantes ya habían llegado en estados de delirium tremens, ya habían llegado con muchísimos problemas económicos, o sea, la gente llegaba a los grupos para salvar literalmente su vida. Muchos de los que llegaron a AA ya estaban sentenciados o al manicomio o a las prisiones o al panteón o a la locura. Entonces, cuando llegaron, pues obviamente lo que ellos querían, tenían un miedo a que afuera pudieran ser conocidos porque tenían ese estigma contra los adictos. Entonces, si nos imaginamos esas primeras personas que se empezaron a juntar y empezaron a convivir con toda su personalidad adictiva y por lo tanto con todos sus defectos de carácter para convivir entre ellos y poder tener un objetivo común, pues ha de haber sido muy complicado para todos ellos. Yo por eso hoy me siento afortunado porque hoy yo llegué en el momento donde ya están todos los instrumentos puestos. Ya nada más te dicen, a ver, estúdialos, ¿no? Apréndelos, experimentalos, o sea, sal a la práctica a experimentarlos y dependiendo de tu experiencia que tengas con estos principios, compártelo. O sea, compártelo con los demás compañeros, no como una norma o como un dogma, sino como algo que tú has experimentado y te ha dado ciertos resultados. Por eso las tradiciones a veces no las queremos ver, porque el adicto piensa que son normas a seguir, que es un debes o tienes. Y nada de lo que existe en los programas de los 12 pasos es debes o tienes. La pregunta es, ¿quieres? Y nos vamos a regresar a ese primer paso, a las dos preguntas fundamentales del primer paso cuando llegamos a un grupo. ¿Ya te cansaste de vivir como estás viviendo? ¿Ya te cansaste de vivir con tanto sufrimiento y dolor? ¿Ya te cansaste de estar vivo pero sintiéndote que estás muerto en un cuerpo? ¿Ya te cansaste de generar resentimientos, de generar culpa, de generar vergüenza, de generar odio con las demás personas porque las demás personas no son como tú quieres, como tú esperas o como tú deseas? ¿Ya te cansaste? ¿Y qué estás dispuesto a hacer si ya te cansaste para que tu vida cambie? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que esto se dé? Y entonces, pues estamos dispuestos, muchos llegamos a los grupos y estuvimos dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Y al principio pensamos que se nos daban una serie de reglas, ¿no? Para seguirlas, pero si nosotros no hubiéramos seguido esas sugerencias que nos fueron dados, pues no hubiéramos entrado en un camino de recuperación. Entonces, quiero leerles algo que a mí me gusta, porque dice en abril de 1946, o sea, casi 11 años después de la formación de que se juntó Bill con el doctor Bob, dice, escribió un artículo para el Grapevine titulado 12 puntos sugeridos para la tradición de Alcohólicos Anónimos. No se llamaban las tradiciones, sino se llamaba 12 puntos sugeridos para la tradición de Alcohólicos Anónimos. Y después pone, ofrezco estas sugerencias, no como el dictado de un solo hombre, ni como ningún tipo de credo, sino como un primer esfuerzo para describir ese ideal de grupo al que sin duda durante los pasados 10 años nos ha conducido un poder superior. Significa que se nos han regalado estas sugerencias para formar parte de un grupo en el cual los seres humanos se unen no a través del ego y de la manifestación del ego, que son los miedos, sino se nos ha regalado estas sugerencias para hacer de un grupo un lugar donde tú puedas respirar el amor y sentirte amado, amada, tal cual eres,
y poder amar a los demás tal como son. Entonces está maravilloso las tradiciones cuando tú las puedes observar como un camino de transición entre el miedo que tienes para relacionarte con los demás y aprender a ser tú mismo con los demás y empezar a amarte así como eres y llevar este amor y esta tolerancia y esta congruencia y esta aceptación también para con los demás. Entonces nuestras tradiciones nos van a llevar a esto para poder manifestarlo dentro del grupo. Nuestro grupo va a ser nuestro laboratorio experimental a través de la práctica de estas sugerencias, porque si yo no aprendo en mi propio grupo a practicar estas tradiciones, es imposible que salgas allá afuera a practicarlas con personas que ni siquiera conocen este programa. Ahí para mí la importancia de las tradiciones. Las tradiciones, junto con los pasos, son dos cosas que tengo que estar atento las 24 horas del día para practicar. No para saberlas, para practicar. Entonces vamos a ir recorriendo cada una de las tradiciones y voy a tratar de compartirles mi experiencia y le voy a pedir a mi poder superior con todo mi corazón que me permita ser ese instrumento a través del cual se pueda fluir en esta gran sinfonía del amor para que nos lleve a la suma de todas esas experiencias de hombres y mujeres, muchos hombres y mujeres antes que nosotros, que las han practicado y que esta experiencia nos pueda dar esa conciencia aquí y ahora de por qué estoy en un grupo, por qué, para qué estoy en un grupo. Entonces, pues vamos a empezar después de haber leído que son sugerencias, ¿no? Dice, nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de Alcohólicos Anónimos o de comedores compulsivos o de cualquier grupo de los 12 pasos. La recuperación personal depende de la unidad. O sea, depende que haya esta sensación de camaradería entre cada uno de nosotros, de amor, de paciencia, de tolerancia para cada uno de nosotros. Porque si no existe esto, los que llegan, aquellas personas que llegan a los grupos, no sentirán ese amor y por lo tanto, pues se irán. Muchos de nosotros nos quedamos en el grupo por el amor que sentimos, que respiramos, a lo mejor por primera vez de desconocidos, que nos dijeron, bienvenido, este es el lugar, esta es tu casa. Y recibimos amor, no juicio. Recibimos comprensión, no crítica. Recibimos acompañamiento. Ya no estamos solos en este camino de autodescubrimiento de quiénes somos. Y cuando nosotros empezamos a sentir estas sensaciones, pues yo quiero llegar al día siguiente, porque el adicto como yo se ha sentido no perteneciente a ningún género humano, a ninguno, o ha tratado de pertenecer a muchos géneros humanos, dejando de ser quien es solo para complacer y llenar los requisitos de esos grupos. En este grupo no te piden que seas diferente a lo que eres, solo te piden que aceptes quién eres. Y eso es maravilloso. Primera tradición, nuestro bienestar común debe tener la preferencia. Este es un golpe difícil para el ego del adicto, porque entonces va a dejar de estar ensimismado, de pensar en sí mismo, para pensar qué es lo mejor para el grupo, qué es lo mejor para la unidad de este grupo. Porque si el grupo desaparece y muere, yo también estoy con esta. Si el grupo desaparece y ya no existe, yo no voy a tener oportunidad de tener una recuperación y de tener una salvación de mi propia enfermedad. Por eso la importancia de llevar esta armonía a los grupos. Pero imagínense, todos los que estamos ahorita aquí, si sumamos todos los defectos de carácter de todos los que estamos aquí, para una mente racional sería imposible podernos reunir.
Porque yo siempre quiero tener la razón, yo siempre quiero tener la verdad, yo siempre quiero controlar, el otro no se deja porque ha sido dependiente y se resiente, o primero se vuelve dependiente y luego se resiente porque están usando nuevamente en este grupo de amor el control. Y entonces, todo esto que estamos aquí, todo este panorama, solo por un acto de la gracia divina podemos compartir y unir nuestros corazones que nos hermanan en el dolor de lo vivido y de lo experimentado, pero en la esperanza de que podemos salir de este dolor o transformar este dolor en experiencia y fortaleza para nosotros mismos y para los demás. Por eso esta parte del bienestar común es importante. Pero obviamente cuando llegamos al grupo, lo escuchamos y entra aquí en nuestra mente y suena bonito y lo repetimos, pero no nos damos cuenta y no nos percatamos que casi lo que llevamos siempre al grupo no es el bienestar común, sino el malestar común. O sea, yo pongo mal a todos, con mis acciones, con mis palabras, con mi control, con todo lo que hay. En lugar de llevar bienestar, pongo malestar a todos los que están. ¿Por qué? Porque sigue dominándonos esta parte egótica. Por eso decía que las tradiciones y el programa de nuestros 12 pasos de recuperación tienen que ser llevados conjuntamente. No puedes primero estar en tu recuperación y ya cuando tenga mi despertar espiritual, entonces voy a practicar las tradiciones. Porque si no practicas las tradiciones en el inicio, con tu recuperación, si no van compaginadas las dos, ni va a haber recuperación, ni va a haber unidad. Si no existe recuperación, vas a seguir con tu personalidad adicta, con tu personalidad egocéntrica, y tu misma personalidad egocéntrica no te va a permitir ser uno más. Siempre vas a querer ser el más reconocido, el que tiene la razón, el que tiene la verdad, el único que sabe cómo llevar el grupo, que las únicas sugerencias válidas son las tuyas. Y entonces esto va a crear desarmonía en el grupo. Cuando yo escuché esto por primera vez, cuando yo empecé a sentir, o sea, escuchar no me refiero a que haya entrado en mis oídos, sino que haya entrado a mi corazón de ser uno más. Es, deja de pensar en ti. ¿Cuántas veces entramos en los grupos y en los grupos tenemos nuestra autonomía? Y en la autonomía, por ejemplo, de mi grupo, los lunes es tribunal libre, los martes es junta de, creo que pasos y tradiciones, después es de capítulos, después es de folletos, los viernes es de junta libre, sábados junta de principiantes y domingo es junta de 11º paso. Y entonces llega el adicto como yo, el compañero coordinador prepara su junta, lee su tema, te dan la tribuna y el adicto como yo, ¿qué es lo que hace en la tribuna? Empieza a hablar de su diario sufrir. Es que me pasó esto, es que me pasó aquello. Y el compañero se tardó preparando su junta para que hablemos de lo que él preparó en la junta, si es una junta de estudio. Y yo sigo siendo tan egocéntrico que me subo a la tribuna y sigo hablando de mi diario sufrir, de mi diario vivir. Y entonces, ahí es donde yo me percaté que yo seguía haciendo lo que yo quería y no me entregaba al bienestar común. El bienestar común es, voy a reforzar con mi experiencia lo que he vivido, lo que no he vivido, a través de lo que el compañero nos está regalando con su junta de estudio. Voy a dejar lo que sufrí ayer, a menos que esto que me hizo sufrir el día de ayer sea tan grave que tenga un pensamiento obsesivo y que esto pueda generar una compulsión, o puedo partir mi tribuna en dos y hablar primero de lo que habla el compañero y después hablar de lo que me está sucediendo en este momento, porque tengo esa imperiosa necesidad de sacarlo. Pero antepongo esta necesidad de hablar solo de lo que me pasa y de lo que siento y de lo que vibro a decir, bueno, ¿qué dice, por ejemplo, cuando es tribuna libre? Dice, bueno, puedo aprovechar la tribuna libre y hablar de mí, pero en mi grupo estamos acostumbrados a leer de inicio algo que se llama el pensamiento del día. Y cuando hay tribuna libre, yo prefiero mejor hablar del pensamiento del día que hablar de mi diario sufrir del ayer, porque mi diario sufrir del ayer es la misma repetición
de todo lo que tengo yo uso de memoria de todos los días. Siempre estoy sufriendo, ¿no? Pero si dejo ese pensamiento de sufrimiento y me enfoco en el pensamiento del día y le digo a mi poder superior, ¿cómo he vivido esta experiencia? Y ayúdame a compartir lo del pensamiento con mi propia experiencia. Ya estoy aportando algo nuevo al pensamiento del día, a lo que el poder superior quiere, porque el pensamiento del día para mí me está hablando Dios a través del pensamiento, de la reflexión del día, del tema del día o del compartimiento de mis compañeros. Y yo estoy tan encerrado en mí mismo que solo llevo ese sufrimiento y no aporto nada a la junta. A lo mejor me libero, pero no aporto nada. Bienestar común, bienestar en comunidad, bienestar con los demás, pensar en los demás en lugar de pensar en mí. Mi propia enfermedad como adicto me ha hecho esta idea del autoengaño de que yo siempre he pensado en los demás, ¿no? Ay, es que yo siempre pienso en los demás, pienso en mi esposa, pienso en mis hijos, pero ¿para qué piensas en ellos y haces lo que haces? Solo para tener control. Y eso no es pensar en los demás. O sea, pienso en los demás porque creo que esto es lo mejor para los demás. ¿Y a ti quién te dijo que eso es lo mejor para los demás? Pensar en los demás es pensar en aportar la mejor versión de mí, de Francisco, para poderle llevar a los demás. Y a veces quedarme con esa sensación de que, ay, pero es que no expresé lo que tenía. Ah, pues si me quedé con esa sensación, le puedo hablar a mi padrino o le puedo hablar a un compañero para decirle, oye, ¿puedo compartir contigo y compartirte esto? Pero entonces puse en primer lugar lo que nos decía la literatura de los pasos, llevé a los caballos en primer lugar y después a la carroza. Primero llevé al espíritu y después a la materia. Y cuando yo hago este proceso de llevar al espíritu y después la materia, a pesar de que mi ego me diga que yo no solté o no hice, si yo llevé bienestar común, voy a tener una sensación de paz y de tranquilidad en mí. Porque ya dejé por un instante de aportar solo lo que yo quiero a los demás. Si esto lo llevo, por ejemplo, a mi casa, ¿cuántas veces en mi casa llevo el bienestar común? O sea, estoy al pendiente en esta primera tradición en mi casa con el bienestar común. ¿Qué es el bienestar común? Dice, hay un axioma en nuestro grupo que dice, vive y deja vivir. Vive y deja vivir. Este para mí representa algo maravilloso de llevar el bienestar común. Vive y deja vivir. Aquí en México diríamos, vive y deja de chingar a los demás. Deja de joder a los demás. Deja de decirles lo que tienen o lo que deben de hacer. Si tu programa es sugerido y ni siquiera en tu programa te obligan a nada, ¿por qué tú quieres llevar sugerencias no pedidas a tu casa? Porque aparte nadie te pide las sugerencias, ¿no? Pero tú ya estás ahí como dispuesto a dar tus sugerencias a todo mundo, a decirles cómo le hagan, a decirles cómo le tienen que hacer, a supervisar el trabajo, porque aparte nos volvemos supervisores del trabajo de los demás, para decirles, mira, tú sugerí que lo hicieras, pero no lo hiciste como yo te dije que lo hicieras. Y entonces, no estoy llevando el bienestar común a mi casa. ¿Estoy llevando yo el bienestar común a mi trabajo? O sea, ¿estoy utilizando yo mi trabajo como una opción del bienestar común para llevar bienestar a los demás? ¿O llego a mi trabajo con el juicio y la crítica? ¿No? Llego a mi trabajo y empiezo a juzgar a los demás. Empiezo a decir y a ver las cosas negativas de los demás, pero no a ver las cosas positivas de los demás. Me esfuerzo muy poco en mi trabajo para desarrollar mi trabajo. Entonces, si no estoy desarrollando mi trabajo, ¿estoy llevando el bienestar común a mi trabajo? ¿O simplemente estoy en el estado de complacencia, que me gusta como alcohólico? Porque a mí como adicto me gusta la vida cómoda y placentera. Entre menos haga y más reconocimiento obtenga o más placer obtenga, eso es lo mejor para mí. El programa me invita a ser útil y en base a ser útil a los demás, voy a encontrar una felicidad que no encontraba antes, pero necesito ser útil. ¿Y qué es útil? Servir a los demás. ¿Y cómo voy a servir? Llevando lo mejor de mí. El bienestar
común debe tener la preferencia. Estoy en mi grupo de amigos o de amigas. ¿Dejo hablar a mis demás amigas o amigos o me vuelvo yo el centro de atracción para todas? Opino de todo, yo sé que yo tengo la razón, quiero convencer a todo el mundo. En mi grupo de amigos llevo bienestar común. ¿Me doy la oportunidad de quedarme calladito y escuchar a todos y escuchar su punto de vista? ¿Me doy la oportunidad de no meterme y no enjuiciar a los demás porque yo como adicto tengo una capacidad impresionante para el juicio? ¿Por qué? Porque lo he experimentado en mí mismo. Yo soy mi peor juez. Como adicto soy mi peor juez de mí mismo. Entonces, primera tradición. Estoy llevando este bienestar común. Bienestar. Estar bien a donde quiera que estoy. Llegas a un restaurante. A lo mejor vas solo o sola, ¿no? Y pides unos huevitos, pero no los quieres ni crudos ni cocidos, sino término medio, porque el adicto como yo se volvió exquisito de la noche a la mañana. Entonces, y le dices al mesero, quiero mis huevos ni cocidos ni crudos y volteados, por favor. Y cuando llega el mesero y te lleva solo unos huevos fritos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Llevas bienestar común a ese lugar? ¿O lo primero que te sale es la ira? Y le llamas al mesero, después le llamas al gerente, después le llamas al dueño, y haces todo un drama porque tus huevos no eran volteados, ni crudos, ni cocidos. Entonces, ¿cómo está tu programa de recuperación? ¿Estás realmente teniendo un programa de recuperación? O sea, estás practicando tu programa de recuperación y después lo estás aunando a esta primera tradición para llevar este bienestar común a todos los lugares, o donde quiera que vas, eres una fuente de conflicto más que de paz. Eres una fuente de juicio más que de amor. Y esta es una buena pregunta para mí. Nosotros íbamos después de nuestra junta presencial en el grupo donde me formé en San Agustín. Después de terminar nuestra junta a las 8:30 de la mañana, nos íbamos al desayuno. Y entonces llegábamos a desayunar, unos 8 o 10, íbamos al desayuno. Imagínense 8 o 10 adictos exquisitos, o sea, todos con cosas muy especiales para su desayuno. Imagínense qué mesero nos quería atender. Ninguno. Porque no faltaba uno o dos que se emputaran, se enojaran. Un día llegó uno de los meseros, fui yo a desayunar solo, y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y le digo, sí, dime. Me dice, oiga, ¿qué son de ustedes todas esas personas que vienen a veces a desayunar? Ah, pues somos amigos. Es que no parece usted como amigo de ellos, usted es diferente a ellos. Yo, ¿cómo diferente? Es que ellos se enojan por cualquier cosa. Si le faltó sal, si le sobró azúcar, si le faltó, si le puso. Imagínese atender a 10 y estar al pendiente de 10 que son, están pensando en sí mismos, no están pensando en ellos. Dice, y usted cuando nos equivocamos, dice, oye, yo te pedí un huevito con champiñones. Y no son champiñones. Y te ríes y se lo cambio, señor. Ah, no, ya déjamelo, me lo voy a comer. Mucha gente dice, es que tú no eres exigente. Es que por eso estoy pagando. Es que mi trabajo. Ego, 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 ego. Recuerden que las tradiciones y los pasos son para reducir nuestro ego. Son ego reductores. No para que te vuelvas exquisito y selectivo en tu ego, que lo hagas más como de otro nivel, ¿no? O tengo un ego gourmet. No, es simplemente para bajarle. El otro es un ser humano que se equivoca y es falible. Y dice nuestra literatura, ¿cómo puedo yo como adicto, un ser tan falible, juzgar a otro ser humano que se equivoca? Imposible. Como un juzgador, como uno que se equivoca tanto, puede juzgar a otro que se equivoca. Ese no es el camino. Entonces, esta tradición, y no se los digo porque yo sea perfecto, también me enojo, ¿no? También me enojo y también a veces estoy en mis momentos, soy humano, pero trato de practicar este principio, este primer principio, así como el primer paso es el paso que hay que dar al 100%, es el único paso que se puede dar al 100%,
La primera tradición es una de las tradiciones que hay que estar muy atentos para tratar de practicarla en todos los lados. Llevar bienestar, llevar mi bienestar, llevar esta práctica de mi programa de recuperación y compartir esto que estoy aprendiendo en la recuperación a cualquier lugar donde yo esté. Y no es necesario que haya seres humanos. Puede haber animalitos, puede haber cosas, puede haber la misma naturaleza. ¿Llevas bienestar a la naturaleza o llevas tu enojo, llevas tu furia, llevas todo eso a la naturaleza? ¿Qué estás llevando allá? Entonces, primer paso, bienestar común. ¿Por qué es importante en el grupo? Porque si el grupo desaparece o muere, yo tengo menos probabilidades de sobrevivir en este mundo si no tengo compañeros con los cuales compartir mi experiencia. ¿Por qué? Porque cada uno de los compañeros que militan en cualquier grupo de los 12 pasos tiene una enfermedad muy parecida a la mía. Muy parecida a la mía. Y tenemos un programa de recuperación que es idéntico para todos. Lo único que cambia es la aplicación de las circunstancias y de las sustancias, pero es un programa idéntico para la práctica. Entonces, primer paso. Segundo paso, dice, para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental, un Dios amoroso, tal como se exprese en la conciencia de nuestros grupos. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Qué difícil la práctica de esta tradición en los grupos. Qué difícil. Si nos ha sido difícil como ser humano, como individuo, poder cambiar y transformar el concepto o la experiencia con un poder superior diferente a lo que yo creía, ahora ver la manifestación de este poder superior a través de la conciencia del grupo es mucho más complicado, porque a veces no estoy atento a ver la manifestación de este poder superior en el grupo. Estoy tan ensimismado, y ensimismado me refiero a metido en mí mismo, que no me percato de las manifestaciones de mi poder superior en una junta, porque en todas las juntas se manifiesta el poder superior. Y dice, solo tenemos esta autoridad fundamental, un Dios amoroso. Y dice aquí, un Dios amoroso, tal como se exprese en la conciencia de nuestros grupos. Cuando nosotros en el grupo llevamos la primera tradición del bienestar común, es obvio que estamos teniendo experiencias en el grupo de la presencia de nuestro poder superior. Cuando nosotros dejamos de estar en la mente y utilizamos nuestras tribunas desde el corazón, Dios empieza a manifestarse a través del corazón de aquel que no lo piensa en Dios, sino siente a Dios. Y aquel que está hablando desde el corazón toca los corazones de los que estamos ahí para abrir nuestros corazones a su sufrimiento y dolor. Y esto en algunas otras tradiciones podría llamarse amor compasivo. No entendido el amor compasivo como esta de ay pobrecito, sino de ese amor en el cual tú ya has experimentado ese dolor y ese sufrimiento, y lo que te une a ese corazón es sentir su propio dolor como tuyo. No para hacerte cargo de su dolor, sino saber que ese dolor también lo has vivido, lo has llorado, lo has sufrido, pero solo por la gracia de ese poder superior lo has trascendido. Y trascendido, vuelvo a repetir, no significa que se vaya, significa que puedes mirar ese dolor con unos ojos de mayor conciencia. Entonces, poder ver la manifestación de Dios en los grupos, poder sentir la presencia de ese Dios que se manifiesta, es una experiencia por la cual yo regreso a los grupos una y otra vez, porque una vez que me siento, que estoy sentado en mi sillita o que hoy estoy experimentando a través de una junta virtual, estar reunido con con 2 o 3 o más personas que estamos invocando la presencia de ese poder superior, el poder superior se manifiesta. Es impresionante ver cómo a través de este medio he sentido
la presencia de ese poder superior en muchas ocasiones. La última reunión que tuvimos aquí con este grupo, con su grupo, fue un fin de semana espiritual increíble. Yo andaba así como drogado lunes, martes, miércoles, ¿no? ¿Por qué? Porque pude ver, sentir, más que ver, pude sentir la presencia de ese poder superior y permitirme que esa presencia me tomara, me abrazara, me llevara, sin yo decirle hacia dónde, pero poderlo haberlo sentido. Es eso que se manifiesta en los grupos, esa conciencia de amor. Que puede haber juicios, pues los hay, pues estamos enfermos, ¿no? Que a alguien le puede gustar o no gustar, es perfecto. ¿Por qué? Porque cada uno está manifestando su propia experiencia. Yo se los he compartido, lo que yo comparto aquí no es la verdad, es mi verdad, y esa puede cambiar en cualquier momento, y solo lo comparto como parte de mi experiencia, no para que ustedes la tomen, o ustedes lo tomen, sino porque es lo que vengo a compartir, mi experiencia. Y entonces, este segundo paso, ¿qué es lo que impide ver la manifestación de este poder superior en los grupos? Pues viene la segunda parte de la tradición. Dice, nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. Muchas veces lo que impide sentir en los grupos, en esta conciencia que se manifiesta en el grupo, la presencia de ese poder superior o de ese Dios amoroso, somos los que estamos como líderes en los grupos. Somos los que pretendemos que las juntas sean como yo quiero, como yo espero, como yo deseo. Son los que empezamos a poner muchas reglas cuando este programa no tiene ninguna regla, no tiene ningún debes o tienes. Simplemente te preguntan, ¿quieres? Muchas veces los que formamos partes, yo me acuerdo que me invitaron a compartir a un grupo de AA que cumplía, no sé, 35 o 38 años de haberse formado. Y me invitaron a compartir con un tema que era cuáles son los impedimentos o los obstáculos que impiden al nuevo crecer. Y cuando llegué al tema que lo que impide a los nuevos crecer en los grupos somos los viejos, los que nos creemos dueños de los grupos, los que creemos que nuestra forma de ver el programa es la única forma de ver el programa. Nosotros estamos siendo aquellos obstáculos que están impidiendo a los nuevos encontrar o sentir la presencia de este poder superior a través de la conciencia del grupo. Y es bien triste porque todos tenemos que pasar por este proceso, es un proceso de aprendizaje. El transitar de ser un viejo sangrante a un anciano estadista es un proceso de conciencia, de acompañamiento a través de nuestros padrinos, de sentir el dolor de lo que se sienta al tratar de manipular a un grupo, de controlar a un grupo, de no servir a los nuevos, de no darles las aperturas a los nuevos para que ellos experimenten el programa a través de la forma como Dios quiere que ellos lo experimenten, no como yo quiero que lo experimenten. Que a través de la forma como Dios quiere que ellos aprendan el programa, no como yo quiero que aprendan el programa. Y esto es bien importante porque ¿cuántos de los que llegan a los grupos se van por seres como nosotros, viejos sangrantes, que nos cerramos a una limitación mental y solo podemos ver un solo camino en el camino del despertar de ese nuevo que acaba de llegar? Por eso esta tradición es tan importante, nos lo recalca y nos lo remarca. Por eso muchos de los que estamos en los grupos no nos gusta que la gente estudie las tradiciones, porque si estudian las tradiciones van a despertar a la conciencia de lo que dicen las tradiciones, ¿no? En segunda tradición, se nos pone el caso de un grupo nuevo que se abre, ¿no? Y nos dice, nos invita a mirar, bueno, pues el que hable el grupo en primer lugar, pues es el más viejo y a veces se siente el dueño del grupo porque lo abrió y se junta con varios y empiezan a hacer el esfuerzo para llevar el mensaje a muchas personas. Pero a la medida que va transcurriendo el tiempo, la gente nueva que va llegando al grupo no puede hacerse cargo de los servicios, no se hace cargo de los servicios porque es juzgado por los viejos.
porque los viejos piensan que el nuevo no tiene todavía el tiempo, ni tiene la preparación para coger un servicio. Y entonces los viejos van poniendo esas pequeñas piedritas, y lo he visto en muchos grupos, que esos viejos que llegan a los grupos no permiten que los nuevos empiecen a asumir el gusto del servicio, de la otra parte, del otro legado que es el servicio, y no permiten que empiecen a introducirse en el servicio, y nosotros los viejos no les enseñamos a los nuevos cómo entrar en el camino del servicio. Y entonces los viejos nos vamos quedando en esos espacios o en esos lugares, y la gente empieza a llegar y nos empiezan a decir una palabra maravillosa que se llama padrino o madrina, y tú te sientes como, ¡ay, elevado! Porque todo el mundo te dice padrino o madrina. Y resulta que este ser que llegó al grupo por una nula autoestima, porque no se autoama, porque no se autorreconoce, porque no se autoacepta, porque está lleno de defectos de carácter, de repente se olvida por un instante que está en un grupo, no por virtuoso, sino por defectuoso. Y ese que está dirigiendo al grupo empieza a dirigir a muchos otros a través de un concepto equivocado de lo que es el programa de recuperación. Y cuando les hago hincapié en esto, estoy hablando de todos aquellos que hemos tenido que pasar por esto para aprenderlo. No hay juicio, porque ¿cómo vas a aprender en tu evolución de alma a transitar de un principiante en el camino del espíritu a un contemplativo del amor de Dios, si no has pasado por los procesos de la evolución espiritual y a través de los defectos de carácter, pero ahora espirituales? Porque cuando nosotros transitamos por estos defectos de carácter, en nuestra primera vuelta lo hacemos como humanos. Pero después hay que revisar la parte del espíritu, porque seguro ya adquirí bastantes defectos de carácter que se los he achacado al espíritu, y entonces me empiezo a volver soberbio espiritual, me empiezo a volver envidioso espiritual, me empiezo a volver lujurioso espiritual, ¿no? Yo voy a ayudar a las compañeras, ¿no? Los compañeros no, que se busquen padrinos, pero yo sí voy a ayudar a las compañeras. Y empezamos a engañarnos porque es parte de la naturaleza de nuestra enfermedad. Esa es la naturaleza de nuestra enfermedad, el autoengaño. Y entonces tenemos que transitar para despertar a esto, transitar por todos estos procesos para llegar a un aspecto de evolución espiritual mucho más grande. Por eso aquí nos hacen este hincapié en estos padrinos, ¿no? Que llegan, que abren los grupos, pero que después hay que soltar a las riendas, ¿no? Yo, en mi caso personal, en el grupo que milito el día de hoy, soy uno más, no soy el padrino, no soy el padrino de padrinos, no soy uno más que está ahí esperando ver los regalos del poder superior cada día. A veces me preguntan, oye, padrino, ¿no entraste hoy? Sí, no entré hoy a la junta. No tengo por qué darles explicaciones, no saben cuál es mi motivo por qué no entro a una junta o si entro, ¿no? No saben si yo estoy leyendo o si tengo un servicio en la mañana o si tengo un servicio en la tarde o si estoy haciendo algunas otras cosas. Este es un programa personal e individual. Si Dios no me juzga, pues entonces ¿por qué me fijo en los demás en su juicio si Dios no tiene un juicio para conmigo, ¿no? Hoy no quise entrar a mi grupo porque quería estar listo y preparado para entregarme completamente a este compartimiento, porque estaba muy pegadito a las horas, y entonces a veces te vacías, y cuando te vacías, pues no tienes nada que compartir. Prefiero estar lleno para poderme vaciar en un compartimiento y entregar todo aquello que va surgiendo dentro de mí, ¿no? Entonces, esta segunda tradición lo dividimos también en estos dos pasos. Tengo la posibilidad de pedirle a mi poder superior en cada junta que yo entro que me permita ver su manifestación. Le pido a mi poder superior que me permita sentir su presencia. Le digo a mi poder superior que me envuelva con su amor para comprender cuál es mi verdadera enfermedad o mi verdadera experiencia, que no es la substancia, sino es mucho más profundo. Le pido a mi poder superior que me permita abrir mi corazón para hermanarme en el dolor con los demás, no para lastimarme o autolastimarme o autocastigarme,
sino para ver en qué aspectos he trascendido y qué aspectos me hacen falta trascender. Le pido a mi poder superior que sea yo ese instrumento a través del cual pueda fluir la sinfonía del amor del Padre a través de mí para abrir mi corazón y compartir mi sufrimiento y dolor y después hablarles de lo que vivo hoy, para que también poderles mostrar de cerca a los demás que no solo es dolor y sufrimiento, sino también trascendencia. Estoy siendo yo una parte importante en el grupo para que cuando tengo un servicio, sé que el servicio me lo está mandando Dios para aprender cómo servirle mejor a Él, a Dios. Estoy tomando el servicio como un regalo que me da mi poder superior para abrir mi corazón y entonces sacar todo ese sufrimiento y dolor que se convierta en esperanza para otro ser humano. Estoy yo siendo este instrumento para, junto con los demás compañeros, evolucionar en la parte del espíritu. Estoy practicando esta tradición todos los días. Estoy practicando esta tradición en mi casa, en mi familia. Estoy pidiéndole a mi poder superior que me permita ver, sentir su manifestación en el hogar, con los hijos. Le estoy dando el lugar que Él es el Padre y nosotros somos los hijos para que Él dirija en mi casa lo que tenga que dirigir. Me estoy convirtiendo en un padre sangrante, un padre estadista en la casa. Me estoy convirtiendo en un trabajador estadista o en un trabajador sangrante en el trabajo. Con mis amigas soy una amiga sangrante o un amigo sangrante o un amigo estadista. Preguntas, ¿no? Porque el hombre no puede vivir solo. Y si venimos a vivir esta experiencia que ha acumulado mucho sufrimiento y dolor, es para convertir este sufrimiento y dolor en una experiencia de esperanza para los demás. Quiere decir que voy a salir de mí para entregarme a los demás. ¿Desde qué aspecto lo estoy haciendo? ¿Desde la libertad? ¿Desde el amor que hoy conozco? ¿Desde lo que me ha enseñado mi recuperación? Que amar no es imponer, es compartir. Que amar no es decidir por el otro, sino mostrarle el camino que tú caminas para que vea de cerca si quiere o no quiere. ¿Desde dónde estoy compartiendo mi experiencia? ¿Desde dónde estoy compartiendo el amor de este poder superior que se manifiesta? Porque dice que cuando dos o más se juntan en su nombre, allí estará Él. Dice, ya podemos llamarnos un grupo, dos o más. Estás con tu pareja, te has permitido ser unidad con tu pareja y estar en unidad y permitir que esta sensación del amor del Padre pueda ser transmitida a tu pareja. Compartes la gratitud con este poder superior en casa con tus hijos, no para que lo sigan, sino como una muestra solo de lo que hoy estás haciendo en tu vida cotidiana para tratar de ser la mejor versión de ti. Segunda tradición. Tercera tradición. El único requisito para ser miembro es tener el deseo de dejar de consumir. Tener el deseo. El único requisito es que alguien más tenga el deseo de querer dejar de sufrir, aunque no sepa cómo. ¿Estoy yo atento a esta tradición? ¿O le pongo límites? Nos volvemos exclusivos y exquisitos en los grupos también. Y entonces solo permito el acceso a los que son iguales y semejantes a mi propia experiencia. Solo comparto con aquellos que me identifico con el consumo de mi sustancia. O simplemente me abro para tratar de expresar esto a toda persona que esté sufriendo.
al final de las juntas decimos que cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda, que ahí esté la mano amorosa de cada uno de nuestros grupos, de los 12 pasos, para ayudar a ese ser humano. Cuando alguien extienda su mano pidiendo ayuda, no te están diciendo que tenga un sufrimiento en especial. Cuando alguien extienda su mano pidiendo ayuda, que ahí esté la mano amorosa de cada uno de los que estamos aquí para brindarle el amor que necesita el ser humano porque está lleno de miedo. Tenemos experiencias en los grupos con respecto a esto. ¿Cuántos grupos? La experiencia de AA en sus inicios, ¿no? ¿Por qué se formó esta tradición? Porque de repente llegó alguien que no nada más tenía el problema del alcohol, sino tenía otro tipo de problemas, otro tipo de adicciones. Y se empezaron a conjuntar y a dar muchas opiniones cada uno de los compañeros. Y lo que les asustaba a cada uno de sus compañeros es que el grupo dejara de existir, porque volvemos a la primera tradición, necesitamos mantener la unidad. Y a veces por mantener la unidad surge miedo. Y en lugar de estar en amor en esa unidad, estamos en unidad con mucho miedo. Y cada uno empieza a reaccionar a través de los miedos. Y empieza a poner pros y contras porque no podemos permitir a cierta persona o a fulanito o a perenganito que entre a una junta o que entre al grupo. Y entonces lo único que nos pusieron ahí plasmado es el único requisito es tener el deseo. Dice, ¿qué hubiera pasado si a esta persona le hubiéramos negado la entrada o el acceso a un grupo? A lo mejor se le hubieran cerrado todas las puertas o la última puerta que esa persona quiso abrir. Y se encontró en el callejón sin salida, donde la única solución es la muerte. Y tú fuiste una de esas personas que le prohibió la entrada a un ser humano para su recuperación. ¿Por qué? Porque tengo mi creencia de que tienen que ser de cierta forma para poder ingresar. Por eso esta tradición es importantísima en nuestro programa. Estas 3 primeras tradiciones son los 3 primeros pasos en nuestra recuperación. Son estos cimientos que debemos de tener fundamentados para a cualquier lugar que llegamos. ¿Cuántas personas se acercan a ti a pedirte ayuda que ni siquiera se pueden reconocer como adictas a algo, pero están llenas de sufrimiento y dolor? ¿Qué pasaría si no abrieras tu corazón para compartirles tu experiencia? ¿Qué pasaría si no habría una persona llena de amor para decirle, no te preocupes, puedes salir de esto si tú lo quieres? En mi grupo, esta tradición ha sido puesta a prueba muchas veces, en diferentes circunstancias. En el grupo llegaba una persona que era una persona que estaba mal de sus facultades mentales. Llegaba sin bañarse, era como una persona en condición de calle. Y llegaba y todos empezaban a decir que nada más llegaba por el cafecito y estaba atrás y hablaba incongruencias. Y mucha gente quiso negarle el acceso a esa persona. Mucha gente, que porque estaba en contra de las tradiciones. Y cuando te pones a estudiar las tradiciones, te das cuenta que las tradiciones no están en contra de nada. No te dicen, no puedes correr absolutamente a nadie. El Padre es inclusivo, no exclusivo. ¿Cómo pretende el Hijo excluir a aquellos a cuales el Padre ha incluido? ¿Cómo te sentirías excluyendo a alguien cuando el Padre lo ha incluido dentro de su amor? Y entonces, esta persona siguió yendo, siguió yendo, se permitió que se quedara. Y después de mucho tiempo llegó una persona con un coche precioso, con un chofer, una enfermera. El hombre bajó trajeado, se sentó en el grupo, se sentó la enfermera, pidió tribuna, se le dio tribuna, y cuando nos dijo que él era aquel que muchos no le permitieron la entrada, pero que al final el grupo permitió quedarse, gracias a que él tuvo un grupo en las mañanas donde tomaba café, donde se refugiaba,
Después tuvo la oportunidad de tener un tratamiento psiquiátrico adecuado. Y ese ser humano era dueño de la mitad de la colonia donde estaba el grupo. Y ese ser se recuperó porque se pudo practicar esta tercera tradición. ¿Cuántas personas han llegado con otras adicciones? Y los grupos se limitan solo a unos cuantos. Mente abierta, te dicen desde que llegas al grupo. Mente abierta, abre tu mente. ¿A dónde vas a abrir tu mente? No la vas a abrir a tu misma experiencia del ego. Mente abierta es permite que tu mente se abra a la conciencia de lo divino en ti. Que se rompan tus creencias o las limitaciones de tus creencias. Que se rompan estas ideas de que esto tiene que ser o blanco o negro, cuando entre el blanco y el negro hay grandes posibilidades y muchos matices. Abre tu mente a la experiencia de lo divino en ti. Teníamos un compañero que llegaba borracho, ni siquiera llegaba, llegaba borracho al grupo y no se le permitía la entrada. Y entonces pusimos a prueba también esta tradición. Y tuvo lapsos de sobriedad. Y en esos lapsos de sobriedad que tuvo era el ser más feliz porque le dieron la oportunidad de quedarse ebrio o en recuperación. ¿Quién eres tú para limitar esa experiencia de un ser humano? Por eso son tan difíciles las tradiciones, porque rompen todos nuestros esquemas, porque rompen toda la forma de pensar que yo tengo. Pero si no rompo estos esquemas, si el poder superior no rompe estos esquemas, si no abre mi corazón y no abre mi mente, ¿cómo puedo ser inclusivo ante los demás? ¿Cómo puedo formar parte de este género humano cuando sigo tratando de exclusivo y de sentirme exclusivo? Y yo tengo que recordar que me quería sentir exclusivo porque en el fondo, me siento no incluido en el amor del Padre. Así me sentí mucho tiempo. Cuarta tradición. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a la agrupación considerada como un todo. ¡Qué maravilla de ser autónomo! ¡Qué maravilla de poder tener tu propia autonomía, formar tu propio grupo, poner las reglas que tú quieras, aunque nada está prohibido? Si tú quieres poner muchas reglas, ponlas. La vida te va a poner ahí para que veas que esto no funciona, ¿no? Y decir, ¡wow! Si nos vamos a las tradiciones, dice, ¡wow! Mira, ¿cuántas reglas creen que se pusieron en AA? De todos los grupos donde mandaron que pusieran sus reglas, era una infinidad de reglas. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran puesto todas esas reglas en los grupos? Los grupos no existirían como tales, porque nadie se hubiera sentido a la altura para cumplir todos esos requisitos. Afortunadamente, todo esto se ha puesto a prueba, todo esto ha sido observado por el poder superior y las mentes de las personas que crearon estas tradiciones fueron iluminadas para tener una agrupación, como no existe en ninguna otra parte, de asociación de seres humanos, donde no existe un tienes o un debes. Sino simplemente te preguntan, ¿quieres? ¿Estás dispuesto? ¿Seguro? En mi grupo, por ejemplo, en Grupo San Agustín, en ese grupo donde yo nací, donde crecí durante 11 años, era un grupo interesante porque en ese mismo grupo había diferentes horarios. Había el horario de las 7:30 de la mañana, que después se convirtió en el horario de las 7 de la mañana. Había horario de 10:30 de la mañana. Había horario de 1:30 de la tarde. Había el horario de Alanón, de Alatín. Había un grupo para mujeres. Había un grupo de 7 de la noche y había un grupo de 9 de la noche. Todos esos grupos conjuntados en un solo grupo llamado Grupo San Agustín, todos se llamaban Grupo San Agustín,
teníamos una autonomía de todo el grupo, pero cada horario tenía la libertad de formar su propia autonomía. ¡Qué maravilloso! ¿No? Formar tu propia autonomía en cada horario y no tenías que apegarte. Decía, oye, pues yo quiero cambiar acá. Cuando se prohibió lo del fumar, nuestro grupo estaba en el sótano de una iglesia. Del otro lado estaban las criptas donde guardaban las partes de las, ¿cómo se llaman estas? Las cenizas, donde depositan las cenizas en las iglesias, y nosotros estábamos al otro lado igual hacia abajo, así como si cubito, y teníamos unas pequeñas ventanitas hacia arriba donde entraba un poquito de aire de la calle. Imagínense un grupo lleno de 45 personas fumando todos. ¿Cómo salías de ese grupo? Pues apestando horrible a cigarro, ¿no? Muchos éramos no fumadores, pero el bienestar común tenía la preferencia. Entonces no podíamos, cuando se hacía junta de conciencia y ganaban que querían seguir fumando, pues los demás decíamos, pues ni modo, ¿no? Eso es lo que dictaminó la junta de conciencia, ni modo. Hasta que empezaron a aparecer estas partes de cuidarse, empezó a cuidarse la gente, antes de que saliera la ley en México de que no podías fumar en lugares cerrados. Y entonces la conciencia volvió a votar y votó porque ese grupo, el horario de las 7 de la mañana, se hiciera un horario de no fumadores. Entonces, cuando la gente llegaba en la mañana y respirábamos todo lo que te habían dejado los otros horarios, pero en el horario ya no, ya no se respiraba ese humo de cigarro. Entonces, cada horario formó su propia autonomía. Tenían la libertad de crear su propia autonomía. Qué regalo más maravilloso de tener tu propia autonomía, siguiéndote o ciñéndote a los lineamientos que nos ha dado AA como un todo para seguir las sugerencias que ellos han practicado a lo largo de todo este tiempo. Entonces, esto tiene que ver con esta tradición de que todos somos autónomos, excepto en los casos que podemos dañar. Por ejemplo, les voy a comentar de un caso en ese mismo grupo. Resulta que en un horario grababan las tribunas de las compañeras y después les hablaban a los esposos y les pasaban lo que la esposa había dicho en tribuna. Entonces se creó un gran caos en el grupo como un todo. No era el horario, todo el grupo, en su totalidad, el grupo de San Agustín empezó a entrar en un gran conflicto. Entonces ya el horario, su autonomía del horario, estaba afectando a AA como un grupo. No llegó a AA como un todo, sino nada más como grupo. Tuvimos que formar una junta de conciencia, se hizo una junta de conciencia general, se tuvo que modificar la autonomía de los grupos y hacer algunas pequeñas observaciones con estas cosas. Que aquel compañero que no estuviera, que estuviera creando malestar común en lugar de bienestar común, no iba a ser aceptado en ningún otro horario del grupo San Agustín, ni podía hacer uso de tribuna. Podías estar como compañero, pero no se te iba a tomar como compañero. Porque lo que hacían los compañeros era que los corrían del horario de las 9 de la noche y entonces llegaban al horario de las mañanas y empezaban a contaminar el horario de las 10 de la mañana y luego se iban al 7 de la noche. Y cuando se creó esta autonomía, se modificó la autonomía, por un tiempo, estos compañeros desaparecieron del grupo. Después se volvió a la normalidad, se quitaron esas cláusulas de la autonomía y entonces volvimos a hacer uso de lo que nos dice esta tradición, utilizar la autonomía de los grupos. Entonces es un regalo maravilloso porque es la libertad total de poder elegir como agrupación qué quieres y hacia dónde te quieres dirigir, ¿no? En el grupo de comedores compulsivos, creo que tienen por ahí algunas diferencias entre harinas, que consumen harinas y azúcares y otros no, que son. Entonces, bueno, cada grupo tiene su propia autonomía y puede seguir su propia autonomía si eso no afecta el bienestar de comedores como un todo, ¿no? Qué maravilla tener esta libertad de poder formar un grupo como es. La quinta tradición, una pregunta clarita, ¿cómo vamos de tiempo? Pues tenemos hasta la 1. Así que como vos querrás, si querés seguir compartiendo hasta la 1,
o si querés parar para preguntas, vos decidís. Ok. Te preguntaba porque no sé si nos podamos quedar en las 6 tradiciones y la otra fecha que tengo con ustedes, hacerlo para las otras 6 tradiciones. Ok, Porque perfecto. no, Sí, no podemos sé hacer. cómo lo decida la conciencia o hacemos las 12, pero ya estamos a muy corto para abarcar las otras 8 tradiciones que nos hacen falta. Sí. Ok, entonces, ¿querés que la gente suba la mano para ver si le parece? Que a ver, Pues hagamos una pregunta. como tú lo Hacemos, gustes, como tú lo decidas. hacemos, Ajá. ok, hacemos 6 tradiciones ahora y dejamos las próximas 6 para después, o hacemos las 12 tradiciones ahora en el corto tiempo que tenemos. Entonces, la pregunta es, si quieren que lo dividamos, suban la mano. Clarita, ¿y cuál sería el tema de la próxima que estaríamos? Sería el de la tradición 6 a la 12. No, de las 7 a las 12. De las 7 a las 12. Tenía ya un tema para la próxima vez, es algo que no vamos a ver, que nos vamos a estar perdiendo la próxima, no sé, relaciones personales o algo así, o no, o era una fecha abierta sin tema. ¿Me entendés? Eso, sí, no nos perderíamos de nada. Sería agregarle, ¿verdad, Francisco? ¿Estoy correcta? Correcto, sí. Uh-huh. Sí. Wow, mira que millonada de mano. A ver, somos 54. Ay, ¿quién me puede ayudar? Goguito, ¿me puedes ayudar a contar esto? 2. Sí, bonita, yo te ayudo. Gracias. Yo cuento 12. 12 y somos 53. Digamos 13 conmigo, que yo no... 17 dice abajo, en la mano, en las manitos, dice 17. Ah, y tendríamos que mirar los chats. No sé si hay gente en los chats también. Ah, tal vez también ahí, ¿verdad? Sí, hay gente en los chats también. Sí, Ok. sí. Sí, Sí, yo creo que gana el de 6-6. ¿Qué tal si preguntamos a alguien que se oponga a que lo hagamos 6 y 6? ¿Les parece? Está bueno, ¿verdad? más fácil. Ok, entonces, Baja todas las manos. ¿cómo hacemos para bajar todas las manos? Bajen todas las manos. Creo que el host puede. Sí, un host que sepa, pero yo no sé. Lower all hands, ok, ya. Metí Okay. complicaciones. Sí. A ver, ahora sí, pues, alguien que se oponga a que hagamos 6 hoy y 6 en la próxima. Nadie se opone. Ok, buenísimo. Entonces sí, el grupo Conciencia dice que sí, que 6 ahora y 6 después. Y después después vemos lo de la fecha, Francisco, ¿te parece? Después vemos lo de las fechas, sí, no te preocupes. Uh-huh. Ok, bárbaro. Bueno, pues muchas gracias a la conciencia del grupo y al Poder Superior también por permitirme expandir un poquito más en esto. La quinta tradición. Cada grupo tiene un objetivo primordial: llevar el mensaje de los 12 pasos a quien está sufriendo. O sea, nuestro único objetivo de que estemos aquí hoy es llevar el mensaje a quien está sufriendo. Esto creo que es muy claro, aunque lo perdemos mucho de vista. Perdemos de vista llevar el mensaje. Y llevar el mensaje no es solo llevar el mensaje de sufrimiento y dolor, de lo que has vivido, de lo que has sufrido. Llevar el mensaje es la otra parte también de la esperanza. Por eso decíamos en la tribuna, el uso de la tribuna, no solo tienes que hablar de tu diario sufrir, sino tienes que hablar de todas las cosas que estás transformando en tu vida o se están transformando a través de tu vida. No podemos terminar una tribuna llevando desesperanza o dejándole desesperanza a aquellos que llegan por primera vez o a los que vienen atrás de nosotros. ¿Por qué? Porque entonces no les estamos llevando la verdad de lo que significa el programa. El uso de la tribuna es un uso para hablar de mí, de mi sufrimiento y dolor, pero también de la gratitud de lo que yo estoy viviendo el día de hoy, de lo que se me está regalando el día de hoy. Entonces, ¿cómo llevamos el mensaje? Dice, si el único objetivo es llevar el mensaje al
que aún está sufriendo, al comedor que aún está sufriendo. Eso no deberíamos de perderlo de vista en nuestras juntas. Llevar el mensaje al que aún está sufriendo. Perdón, me quiero regresar al otro, y ya hizo mi cabeza como un, como un flashback. Cuando hablamos de la autonomía, no hablé de la autonomía en la familia, no hablé de la autonomía en el trabajo, no hablé de la autonomía con el círculo de amistades, porque estamos llevando esas tradiciones a todos nuestros asuntos. Entonces hablé de la autonomía del grupo, pero ¿qué pasa con la autonomía en la familia? ¿Qué pasa cuando la familia tiene ideas diferentes a las tuyas? ¿Qué pasa cuando tú quieres dirigir a tu hijo, a tu hija o a tu pareja hacia el sentido que tú quieres, cuando el otro tiene su propia autonomía? Y decir autonomía es su propia creación, de su propia experiencia de vida, hacia dónde la quiere dirigir. Porque yo puedo estar practicando la autonomía o las tradiciones de la autonomía en el grupo, pero no estoy practicando la autonomía en casa. No estoy practicando la autonomía en el trabajo. No estoy practicando la autonomía con mis amistades. Y si no practico la autonomía, no les estoy dando la libertad de expresión, no les estoy dando la libertad de ser quienes son, no les estoy dando la libertad de que ellos puedan mostrarse tal cual son y sentirse amados así, tal cual son. Cuando yo no ocupo esta tradición en casa, no estoy respetando como individuo, como ser humano, y no estoy llevando amor a ese ser humano que lo necesita. ¿Cuántas veces esta parte de la autonomía nos hace entrar en conflictos con nuestros propios familiares? ¿Por qué? Porque a fuerzas quiero yo, porque según mis creencias limitadas, como habíamos dicho, me están llevando a pensar o creer que él tiene que dirigirse hacia cierto rumbo, aunque no sea feliz, aunque no sea pleno. Podríamos llamarlo de otra forma y podríamos decirle, ¿respetas el proyecto individual de cada uno de los integrantes que conforman tu familia? Juntos conforman un proyecto en común llamado familia, que nada tiene que ver con su proyecto individual, porque cada uno tiene que respetar su proyecto individual. ¿Cuántas veces has dejado tu proyecto individual para entregárselo a otro ser humano con tal de no tener conflicto o problema? ¿Cuántas veces has dejado tus proyectos como no importantes en ti y te sientes frustrada o frustrado por no ser quien eres? Esta tradición es llevar esa autonomía también a la casa. También aprender a respetar esos proyectos de vidas individuales y pedir la sabiduría necesaria para acompañar a esos seres humanos desde el amor, aunque lo que tenga es miedo por no saber a dónde los llevan sus proyectos. Si lo que voy a llevar es el bienestar común, parte del bienestar común es respetar su autonomía, su individualidad. ¿Cuántos de nosotros hoy con nuestros jóvenes o con los que tienen jóvenes o adolescentes quieren que hagamos lo que hicimos nosotros como adolescentes cuando estos tiempos son totalmente diferentes? En el trabajo, ¿cuántas veces no respetamos los procesos de mirar la forma como trabaja cada uno en el trabajo, ¿no? Y queriendo imponer la forma como yo quiero que lo hagan, sin permitirles que experimenten a través de ellos, a lo mejor esa forma que ellos piensan es mejor a la que yo pienso. Y nuevamente vuelvo con los amigos, ¿no? ¿Cuál es la autonomía de cada uno? A ver, ¿cuántos de nosotros nos sentamos con nuestros amigos solo para decirles lo que tienen que hacer de acuerdo a mi experiencia? Pero a veces ni siquiera tengo experiencia en ese sentido. Estás dando consejos a alguien que se está divorciando cuando tú no eres divorciado o divorciada. Estás dando consejos de lo que tiene que hacer en una relación donde hay maltrato cuando a ti no te han maltratado. Estamos yendo a los demás con los ahijados a tratar de dar y llevar experiencias que ni siquiera hemos vivido. Por eso lo único que transmitimos aquí es experiencia, fortaleza, esperanza.
en nosotros, no por ellos, por nosotros, vividas, lloradas, sufridas y experimentadas estas esperanzas. Entonces, esta parte de respetar la autonomía siempre y cuando no afecte el bienestar de la familia, gracias, de el trabajo o de los amigos. Y este es un punto muy sutil porque este está sujeto a muchas preguntas, muchos cuestionamientos. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé en mi caso? ¿No? ¿Cómo sé cuándo poner un límite sano con mi hijo adolescente? Respetar su individualidad, su autonomía, pero veo que su consumo lo está arrastrando a muchas cosas. Bueno, para eso tenemos el apadrinamiento y para eso tenemos esa comunicación, la oración y la meditación para mejorar el contacto consciente con nuestro poder superior. Para saber cuál es esa línea sutil y pedirle a ese poder superior que nos permita conocer su voluntad para con nosotros, no para con el otro, para con nosotros, para saber hasta qué punto podemos utilizar la oración de la serenidad y saber cuáles son las cosas que podemos cambiar y cuáles son las que no podemos cambiar. Y pedirle el valor necesario para cambiar aquellas que yo necesito cambiar en mí. Porque a veces lo que yo necesito cambiar en mí es la aceptación de que fulanito de tal, mi hijo, es como es. Y no lo voy a cambiar. Entonces, si llevas esta tradición a tu casa, si llevas esta tradición a tu trabajo, y si llevas esta tradición con tu núcleo de amistades, vas a ser uno más. Muchos de nosotros nos hemos vuelto resuelve todo de los demás. Tenemos programa y piensan que tenemos la razón y la verdad. Y todo el mundo se acerca para pedirte una sugerencia. Cuando yo no estoy aquí por virtuoso, estoy aquí porque no he sabido vivir. ¿No? Y entonces te hacen una pregunta, te hacen una sugerencia y tú inmediatamente, sin pensar, si en un instante entrar en contacto con tu poder superior, ya le estás dando la solución. Ah, mira, haz esto, haz aquello. ¿Ya lo razonaste? ¿Ya lo pensaste? ¿Ya fuiste con el poder superior para decirle, oye, puedo ser ese instrumento a través del cual pueda fluir esta maravillosa experiencia para poderla compartir o no? ¿O me quedo calladito y digo, no, pues yo no sé, mejor ve a ver a tu terapeuta? ¿Cuántas veces te has vuelto terapeuta de tu pareja, terapeuta de tus hijos y terapeuta de tus amigas o amigos? Ah, es que ya estoy en grupo. Bueno, en mi casa me dicen, papá, ahí te hablan consejitos. O sea, siempre que me hablan es para dar consejitos, ¿no? Y mis hijos se quedan viendo como diciendo, mi papá que no ha sabido vivir está dando consejos. Pobrecitos de aquellos que lo escuchen, ¿no? Entonces, esta tradición también es importante. Miren, es importante reírnos de nosotros mismos, de cacharnos en decir, wow, las tradiciones son mucho más de lo que yo creí, porque se vuelven interesantes, se vuelven en una forma en la cual me estoy relacionando conmigo mismo, con mi poder superior y con los demás, a través de esta conciencia de que yo voy a llevar el bienestar común. Así como la rendición total, voy a llevar el bienestar común, la mejor versión de Francisco a todos los lugares, a todos los espacios. La mejor versión. Porque tú sabes cuál es tu peor versión. Y tú sabes que vivir con tu peor versión, contigo mismo o contigo misma, wow, yo no quisiera vivir conmigo mismo. Por eso cuando hacemos la pregunta, oye, ¿tú te casarías con alguien igualito a ti? Tú dices, no, no, gracias, gracias. Por eso puedo ver a mi pareja y agradecerle a mi pareja que me aguanta, ¿no? Me aguanta mi carácter, me aguanta mi... Y cuando llegan los días de que damos testimonio por que el Poder Superior nos ha permitido otras 24 horas más, le digo, dime la neta, dime la verdad, no me vayas a echar flores y cebollazos. Y qué bonito hablas, Francisco, pero qué mal actúas, Francisco. Entonces, esta tradición de la unidad, nuestra cuarta tradición, también hay que permitir ser autónomos. Entre más autónomos sean los integrantes de la familia,
más libres son. Y entre más libres son, significa que puede haber más amor entre cada uno de los integrantes de la familia. ¿Y por qué me refiero tanto a la familia? Porque en mi caso personal, si mi recuperación no está siendo fundamentada en mi familia, si no la estoy llevando en mi familia, a mi familia, todo lo demás no es real. O sea, si no estoy siendo capaz de llevar mi recuperación y poner en práctica estas tradiciones con la familia, todo lo que esté haciendo afuera puede beneficiar a muchos, sí, pero a mí no me está beneficiando porque me estoy autoengañando. El lugar más difícil para hacer el cambio y la transformación es en tu propia familia. Es el lugar más complicado. Porque ahí te ves tal cual eres y te conocen tal cual eres. Han convivido contigo muchos años. A los otros los podemos engañar, pero a los demás, cuando llegan los amiguitos a casa y empiezan a decir cosas maravillosas de ti y mamá se te voltea a ver como diciendo, hijo, ¿de quién están hablando? Porque de ti no. ¿No? Ya cuando mamá se voltea a ver en esa forma, dice, creo que no estoy llevando esto a casa. Y si no estoy llevando esta a casa, significa que estoy siendo incongruente. Si estoy siendo incongruente, significa que no tengo sano juicio. Si no tengo sano juicio, significa que soy ingobernable. Si soy ingobernable, significa que no estoy practicando mi programa de recuperación. Por lo tanto, estoy siendo incapacitado para llevar estas tradiciones a todos los espacios. También por eso nos asusta tanto. Porque podemos llevar el mensaje y decir, ay, pues yo estoy haciendo recuperación y servicio, recuperación y servicio, recuperación y servicio. Ajá, recuperación y servicio está bien. ¿Y unidad cuándo? Unidad. Eres uno más. No eres más, no eres menos. Eres uno más. Una experiencia luminosa, una experiencia divina, una manifestación creadora del Padre en todos sus aspectos. Pero que estás aquí para haber vivido lo que has vivido, para llorar lo que has llorado, pero para transitar por ello, para llevar esperanza. Porque entonces de nada sirvió tu sufrimiento y dolor si no eres capaz de llevar esperanza a otro ser humano. Si no puedes llevar esperanza en congruencia, es porque no lo estás practicando el programa. Entonces, por eso esta tradición. Y entonces dice, bueno, la quinta tradición dice que cada grupo tiene un solo objetivo, que es llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. ¿Cómo está esa transmisión del mensaje en casa? ¿Le dedicas mucho tiempo a la agrupación? ¿Cuánto tiempo le dedicas a los hijos o a la pareja? ¿Les estás dando la oportunidad de llevarles el mensaje de esperanza? ¿Los escuchas? ¿Estás atento? ¿Estás presente físicamente? ¿Estás presente emocionalmente? ¿Estás presente energéticamente? ¿Estás presente psicológicamente? ¿Estás presente espiritualmente? Llevar el mensaje no significa solo llevarlo a través de la palabra. Lo vas a llevar a través de tu presencia. Tu sola presencia podría ser un síntoma o una manifestación de la manifestación de esta transformación que ha hecho el poder superior en ti y a través de ti para otro. Tu simple presencia. El que estés y de repente alguien se siente junto a ti porque no puedes decir, no quieres decir ninguna palabra, pero tu presencia permite que ese ser humano que está junto a ti se sienta en paz. Sin decir absolutamente nada. Llevar el mensaje no solo a través del verbo, de la palabra, es a través de la acción, es a través de tus pensamientos, es a través de tus oraciones y tus meditaciones. Llevar este mensaje es en todo momento, porque el único objetivo de estar aquí en un grupo es llevar el mensaje a todo el que está sufriendo. Y en estos tiempos hay muchas personas sufriendo, muchas personas sufriendo. Dices, oye, pero es que no puedo llevar el mensaje porque estoy encerrada aquí en la casa.
Usa el teléfono. ¿Ya le hablaste a alguien? ¿A cuántas personas les hablas al día para preguntarles cómo estás? No con los que quieras impactar y quedar bien. Eso lo puedes hacer también, pero con los que te cueste trabajo hablarles. ¿Estás llevando el mensaje? ¿Alguien que está en un proceso de enfermedad le estás llevando el mensaje? Qué importante es cuando me doy cuenta que este programa me lleva cada momento a espacios de mayor conciencia y espacios que cada vez son más amplios, más extensos y más amorosos. Llevar el mensaje. El único objetivo de tu sufrimiento es llevar el mensaje. ¿De qué? De que viviste lo que viviste, lloraste lo que lloraste y sufriste lo que sufriste. Pero que un día elegiste querer cambiar. Que un día tomaste la decisión de dar el primer paso, de rendirte, de derrotarte ante el ego, de dejar de luchar, de aceptarte a ti mismo, a ti misma, de amarte, empezar a aceptarte y amarte a ti mismo, a ti misma tal cual eres. Y el simple hecho de amarte y de aceptarte cual eres, va a dar premios en esta tradición de llevar el mensaje. Por cuando empiezas a amarte a ti, empiezas a proyectar algo diferente de ti a los demás. Y ya estás transmitiendo el mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Cuál es el mensaje que necesitamos transmitir? Piénsalo. Y después permite que llegue a tu corazón. Y ya no lo pienses. Siéntelo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el verdadero objetivo de estar aquí? En este cuerpecito, en esta manifestación. ¿Por qué elegiste haber nacido en Argentina, o México, o en Colombia, o en donde hayas nacido? ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué elegiste vivir esta experiencia tan dolorosa como es la adicción? Para llevar el mensaje. Que tú puedes cambiar tu rumbo, que puedes cambiar la dirección hacia donde te diriges. Que no tenías conciencia de por qué habías elegido como habías elegido, pero hoy la tienes. Y hoy sabes que hoy puedes cambiar. Y hoy podemos cambiar. Yo meditaba el día de ayer sobre esta parte del amor. Si yo no hubiera vivido todo lo que viví, no podría saborear el amor como lo saboreo hoy. Porque no tenía un parámetro, no hubiera tenido el parámetro para diferenciar el amor y el sufrimiento y el dolor. Hoy lo tengo. Hoy conozco lo que es el sufrimiento. Hoy conozco hasta dónde puede hacerte llegar este sufrimiento y llegar a ese callejón sin salida, donde la única salida que repite tu mente es acaba con tu vida. Acaba con tu vida. Mira cuánto daño le haces a los demás y te haces a ti. Acaba con tu vida. Y poder reconocer que estar consciente, aunque sea un solo instante, un breve instante, un pequeñísimo instante de conciencia, es suficiente para darme cuenta que todo ese sufrimiento ha valido la pena para amar como hoy puedo amar. Y sé que esta parte de amar como amo solo es una pequeña parte de todo ese inmenso amor que nos tiene regalados este Dios amoroso que nos regala el programa. Por eso transmitir el mensaje se convierte en lo más importante de mi vida. No el mensaje de sufrimiento como adicto, sino el mensaje de aprender a vivir la vida tal como es. Aceptarla tal como viene. Rendirme ante la vida sin pedir ni exigir absolutamente nada. De fundirme a la vida para convertirme parte de la vida misma, que no solo es hacia afuera, sino hacia adentro. Si te das cuenta, tú has sido una transmisora o has sido un transmisor del mensaje toda tu vida. Solo que hemos transmitido mensajes
en otro idioma porque nadie nos entendía, con otra frecuencia porque a nadie les llegaba. Pero cuando llegamos a la agrupación, sabemos que ese mensaje que queríamos transmitir no viene de aquí, viene de aquí, del corazón. Y solo pude sentirlo cuando me abrí para soltar todo ese dolor y todo lo que había puesto yo ahí. Por eso la importancia de transmitir el mensaje. ¿Cuántas personas ves al día? O miras o hablas. ¿A cuántas personas que están a distancia puedes entrar en tu oración o en tu meditación solo para llenarlos de amor y le estás transmitiendo el mensaje con tu amor? ¿Cuántas personas ya no están en este plano, en el plano físico, pero que desde la parte del espíritu puedes tocarlos a través de tu meditación para agradecer, para soltar y para entregar todo aquello que te sigue atando aquí y que es un obstáculo, esa atadura para tu propia libertad y tu propio amor? Y entonces cuando meditas, dice, el objetivo fundamental de nuestra meditación y de nuestra oración, o sea, o buscamos la oración y la meditación para mejorar nuestro contacto consciente con Dios, pero ¿cuál es el objetivo de mejorar este contacto consciente? Conocer la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Amar al otro y amar a Dios tal como te amas a ti. Por eso empezar a amarnos ya es transmitir el mensaje para los demás. Aceptarte como eres. Yo les compartía que un día fui a compartir a un grupo de comedores y alguien, una señora, me dijo, es que yo soy una comedora compulsiva asquerosa. ¿Hasta dónde llega esta creencia de nosotros mismos? ¿Hasta dónde llega esta no valía? He vivido una experiencia o tenemos unas experiencias que hemos vivido, pero no significa que sea lo único que somos. Somos mucho más que todo eso. La experiencia adictiva solo es una experiencia. La experiencia de la recuperación es otra experiencia. Pero la verdadera experiencia que estás aquí es expresar ese amor que sí somos en todos tus pensamientos, en todas tus palabras, en todos tus sentimientos y en todas tus acciones. Eso es lo que realmente somos. Amor en expresión. Y si lo transmites, estás transmitiendo el mensaje de tu programa. Porque este programa fue diseñado para transitar del miedo al amor. Es el camino que encontramos los seres humanos para dejar atrás o poder reconocer los miedos por lo que son y no paralizarnos con los miedos, ir hacia adelante y amar esto que somos. Y compartir esto que somos. Te podrán juzgar y criticar, decía el maestro, mas no estás aquí para buscar el halago de los demás. Estás aquí porque elegiste venir a ser el amor que ya eres. Entonces, cuando vemos que el objetivo primordial de nuestro grupo es llevar el mensaje a todo aquel que aún está sufriendo, pues nada más échale cuentas cuántos millones de habitantes tiene el mundo. Ponle que el 99.99% de los seres humanos sufren. Entonces tenemos muchas oportunidades de poder transmitir el mensaje en todo momento. El sexto paso dice que un grupo nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de la agrupación a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo primordial. ¿Cuál es el objetivo primordial? Llevar el mensaje a todo aquel que aún está sufriendo. Pero el ego le encanta el prestigio, le encanta el dinero, le encanta la propiedad, le encanta sentirme yo soy a partir de lo que tengo. ¿Qué tal si le quitas al yo soy todo lo que viene después? Y todo lo que viene después del yo soy solo es ego.
Cuando tienes el recurso económico, cuando tienes el prestigio, cuando tienes el sexo, cuando tienes la propiedad, piensas que tú eres esa propiedad. Y cuando se te va la propiedad, sufres porque pensaste que eras la propiedad, que eras el dinero, que eras la apariencia física, que eras el intelecto, que eras la forma de hablar, que eras todo eso. Y nada de eso en realidad eres. Solo lo experimentas, pero no eres. Entonces, por eso nos hace mucho énfasis en esta tradición que nosotros no respaldamos ni financiamos o prestamos el nombre de la agrupación para ninguna causa. ¿Por qué? Porque entonces le regresaríamos nuevamente al ego todo lo que ha soñado toda la vida, pero hoy desde el aspecto espiritual, como lo hemos visto a lo largo del tiempo de la creación, de la fundación de AA y de otras agrupaciones antes que AA, pues fueron carcomidas precisamente por el prestigio. Fueron devoradas por ese ego que decía, ahora yo tengo la razón y la razón es la espiritual que yo digo, y entonces síganme todos porque esta es la única verdad. Entonces esta tradición nos libra de prestar esto porque el único objetivo de nosotros de verdad es simple y sencillo, transmitir el mensaje. Pasar el mensaje a quien está sufriendo. ¿Qué mensaje puedes llevar? Ya lo dijimos anteriormente. Si no has tenido pequeñas experiencias espirituales y despertares espirituales, si no has tenido cambios en tus juicios y actitudes, si no has tenido aquellas experiencias de encontrarte con otros dando y recibiendo perdón, dando y recibiendo esta parte del amor, pues entonces no puedes compartir muchas cosas, pero si lo estás experimentando en ti es lo que puedes compartir con los demás. En la medida que yo me esfuerzo para llevar esto hacia los demás, viviéndolos en mí, es la parte que yo puedo transmitir del mensaje. ¿Cuántas veces vemos que en los grupos o en las agrupaciones se ha querido utilizar a los grupos de AA con un objetivo de tener seguidores, ¿no? De financiar otras causas totalmente diferentes y entonces involucra las cosas de la parte material a algo que no es material. Este es un programa espiritual y por lo tanto no podemos involucrar a las cosas del espíritu en las cosas de la materia. Las cosas del espíritu le pertenecen al espíritu. Las cosas de la materia son de la materia. Por eso nuestro programa está dividido en estos dos aspectos, trabajar el aspecto del espíritu y trabajar el aspecto de la materia para irte liberando. Jamás nos dicen que vamos a dejar de ser humanos, al contrario. La parte humana, la parte de la materia humana hay que reconocerla, solo hay que quitarle los obstáculos que le impiden a esta materia ser un vehículo del espíritu. Y es lo que es nuestro proceso de la práctica de estas 6 tradiciones y, bueno, de todas nuestras tradiciones y de nuestros pasos de recuperación. Quitar los obstáculos que están impidiendo que esta materia y este espíritu se vuelvan uno, en unidad. Ya son uno, pero no se están manifestando en una forma equilibrada. Se está manifestando más a veces la materia y a veces el espíritu. Pero para que pueda funcionar en esta caja de espacio y tiempo, necesitamos estar en equilibrio entre la materia y el espíritu. Y lo que nos va a dar esta moderación es la práctica de nuestro programa. Entonces, ¿cómo llevamos también esta 6ª tradición a la familia? ¿Cómo llevamos esta 6ª tradición al trabajo? ¿Y cómo llevamos esta 6ª tradición al núcleo de amigos? En mi caso personal, yo al principio cuando llegué a AA quería transmitírselos a todos, que yo quería que todo el mundo se convirtiera, porque sentía esta nube rosa maravillosa, donde querías hacer partícipe a todos de la felicidad que me embargaba, un ser triste, un ser hipertemeroso, un ser inseguro, un ser, de repente estaba despertando una conciencia diferente, pues obviamente quería llevar este mensaje a todo aquel. Y entonces quería utilizar todos los medios posibles para transmitir esto, ¿no? Hacerlo
que lo conocieran muchas personas. Mi mente adicta es una mente bastante creativa, o sea, genero muchos pensamientos y empiezo a pensar en qué cosas que podrían ser maravillosas para extender, como se ha hecho a lo largo de la práctica y de la experiencia de este programa de estos 85 años. ¿Cuántas cosas no han pasado? ¿Cuántas cosas no se han querido adherir a grupos, a ideales? Y al final se han dado cuenta que nuestro único objetivo es llevar el mensaje. Ese es el único objetivo. No utilizar las cosas de propiedad, porque la propiedad empieza a desarrollar en nosotros nuevamente ese deseo de la materia, del ego, de apegarme a las cosas, a las personas o a las circunstancias, queriendo sentirme bien por lo que representan ellas afuera y no por lo que en verdad yo soy. Y esto crea conflictos entre todos los integrantes. Y esto rompe completamente con nuestra primera tradición, que es de llevar nuestro bienestar común, o sea que nuestro bienestar común tiene la preferencia. Cuando yo me afilio a otras causas que no son las causas del espíritu en mí, no afuera de mí, sino en mí, y a través de lo que manifiesto en la práctica de mi programa de los 12 pasos, puedo entrar en muchas controversias, ¿no? Hace algún tiempecito estábamos compartiendo un tallercito ahí en un grupo de codependientes y estábamos hablando del poder superior. Ya habíamos pasado por el estudio de los 12 pasos, habíamos compartido mucho con ese grupito de CODA, y llegaron dos personas que no conocía y empecé a hablarles del poder superior en la forma como yo normalmente me refiero a mi poder superior, y empezaron a cuestionarme sobre esta imagen del poder superior y empezaron a sacar cosas de alguna institución religiosa, y entonces empezaron a generar un malestar común en todo el grupo porque estábamos trabajando precisamente algo que tiene que ver con el niño interior o la niña interior, y estábamos moviendo muchas cosas profundas en nosotros, y total, al final yo tuve que decirles que si no entendían lo que significaba el programa, de respetar la creencia que cada uno tenga con su respecto a su poder superior, que uno puede escoger la imagen, el concepto, la idea del poder superior que uno quiera y respetar la idea del otro, pues entonces no estábamos en la misma sintonía de estar en un grupo de recuperación, que yo no estaba hablando de religión, estaba hablando de espíritu. Entonces creó una controversia muy profunda. Ahí yo veía mucho malestar y se tuvo que tomar la decisión de decirle a las personas que por favor se retiraran de esta junta, que ellas estaban en libertad de pensar en su poder superior como ellas quisieran, pero que el hecho de que su institución que ellas manifestaban se fuera a marcar en el grupo, pues no era de las tradiciones, ¿no? Y entonces les tuvimos que pedir amorosamente que se retiraran. Obviamente se fueron bastante molestas, ¿no? Pero estuvimos aplicando la práctica de estas tradiciones. A veces creemos que el amor es permitirlo todo. El amor pone límites, no para los otros, para ti, porque ya te amas. Y como te amas, amas a los demás y respetas a los demás. Pero tampoco permites que los demás transgredan aquello que ya tú amas y respetas en ti. Y pueden pensar lo que quieran, y son libres expresadores de lo que puedan expresar, siempre y cuando no afecten al bienestar común, siempre y cuando no traigan otras ideas de fuera, ¿no? Con las causas de que esto es el programa, cuando el programa no es así, está muy marcado en nuestras tradiciones. Las tradiciones nos definen, nos ponen como en un gran panorama sin límites. Parece algo algo que es contrario, pero nos ponen en una amplitud donde podemos caminar cómodamente. Entonces, la práctica de estas 6 primeras tradiciones nos va a llevar a un sentirnos bien con nosotros. Decíamos, esto lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en el trabajo, con las amistades, pero lo más importante es en el grupo. Aquí está nuestro gran laboratorio. Aquí es donde personas como nosotros, que sentimos, pensamos, vibramos igual, podemos empezar a experimentar estas tradiciones para
que estas tradiciones quiten los obstáculos de la separación con los demás, que nos lleven a ese verdadero encuentro con el otro tal como es, para poderlo amar y aceptar tal como es. Pero poder decir, es tu opinión, está bien. ¿Qué opinan los demás? Y después, ¿cómo acabamos de hacer? ¿No? ¿Qué dice la conciencia del grupo? Y uno ajustarse a la conciencia del grupo. Porque la conciencia del grupo, lo acabamos de ver, es la forma en que puede expresarse ese Dios amoroso. Entonces creo que hasta aquí podría yo compartir estas 6 primeras tradiciones que complementaremos ya en próxima fecha, lo veremos con Clarita para poder decir qué fecha escogeríamos para el complemento de estas 6 tradiciones. Pero cuando nosotros compartimos esto en nuestros grupos es maravilloso. Nosotros en nuestro grupo el día de hoy no hay dueños, aunque hay alguien que se pueda sentir como dueño, pero ya sabe que no es el dueño, nada más se siente como el dueño del grupo. Pero ya está él también, le encanta porque él se da cuenta que estamos en un espacio de amor, donde el mismo grupo, la inercia de este amor y de este programa, nos va llevando a los cambios y las transformaciones. Es impresionante ver en los grupos, ser un observante de los grupos para ver cómo los grupos vamos creciendo. Vamos creciendo. Los conflictos son conflictos porque estamos creciendo. Si no existiera conflictos, pues entonces no estaríamos creciendo, no estaríamos evolucionando. Los conflictos en los grupos son para evolucionar, para trascender. Y entonces cuando vienen los conflictos, decir, wow, vamos a crecer más, nada más que hay que estar atento a qué parte nos estamos atascando, ¿verdad? Pues yo les agradezco a todos y cada uno de ustedes por su tolerancia, recordándoles que mi opinión solo es mi opinión, no es la verdad, y no me hagan caso, por favor, no me hagan caso de nada de lo que dije. Soy alcohólico, mentiroso, manipulador, controlador, no me hagan caso. Escuchen su corazón. Si su corazón resuena con algo, ahí háganle caso. Gracias por su tolerancia. Gracias, Francisco. Ay, sos un amor. Me fascina oírte. Y hay comentarios bien lindos ahí también, lo puedo leer después. Pero tengo que leer una cosa del grupo y después lo que podemos hacer cuando lleguemos a la 1, cerramos oficialmente, pero podemos seguir, si vos tenés tiempo, con preguntas y también lo podemos seguir grabando. Ok, voy a leer esto. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página del internet, hayunasolucion.com, a donde pueden ver la lista de todas las reuniones que tenemos y también a donde pueden escuchar reuniones grabadas de todos nuestros invitados especiales como esta. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia o la gobernabilidad, le damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa. Bienvenido a Comedores Compulsivos Anónimos.